me dijo Gustavo que comenzase yo con algunas ideas para iniciar el debate. Supongo que se me escucha bien. En primer lugar, igual que Clara, pues agradecer al Gobierno de Canarias y a la Universidad de La Laguna la iniciativa. Normalmente cuando estamos trabajando en estas cosas los académicos, pues tú estás haciendo tu investigación y dices, no sé muy bien, te preguntas sobre si llegará al público y en especial a la clase política, ¿no? La investigación que estás haciendo, si alguna vez va a tener un impacto. Entonces, que haya este interés por conocer la desigualdad y ver un poco cómo se puede mejorar esa medición para tener una visión más real de cuál es la desigualdad en riqueza en Canarias, pues la verdad es un motivo de orgullo también para mí poder trabajar en intentar llevar a cabo este proyecto. Bueno, escuchando las palabras de Clara, de Antonio y de Fermín, también al principio en la introducción, sobre la importancia de conocer la desigualdad en riqueza y cómo pues, la desigualdad no es exactamente lo mismo que la pobreza. Es verdad que la desigualdad no siempre es negativa, puede haber una desigualdad que incentive que la gente lleve a cabo proyectos, pero precisamente en riqueza es tal la desigualdad comparado a lo mejor con la que existe en ingreso. El índice de Gini en uno está en torno al 0,4, en otro en torno al 0,7, o sea, y en términos del porcentaje que el 10% que más riqueza tiene, pues tiene el 75% de media en los países más o menos que se han logrado medir con precisión. O sea, y sobre todo en cuanto a lo de la pobreza que mencionaba Fermín, que es quizá más importante que la desigualdad, ¿no? que gente realmente no tiene lo imprescindible tanto de renta como de riqueza. Pues en riqueza existe un porcentaje muy alto en los datos que tenemos, un 20%, a veces más, 30%, que no tiene nada, que no tiene un patrimonio reseñable, que puede tener 0 o 100 euros en la cuenta corriente. Entonces, realmente hay también pobreza en términos de riqueza, ¿no? Lo que pasa es que no es un término que todavía se esté usando, pero ya empieza a haber propuestas, por ejemplo, de Piketty, Milanovic, que proponen, bueno, que en el futuro, si alguna vez llega a ser factible desde el punto de vista presupuestario y pues podría haber igual que hay un ingreso mínimo vital, pues un capital mínimo vital para que la gente pueda llevar a cabo sus proyectos y tener más oportunidades, porque la riqueza sí que tiene un factor, quizá, a ver, si tenemos que elegir, pues quizá la renta, sí, para mí, ¿no? Esto es un poco subjetivo, sigue siendo más importante si tener una cantidad mensual, un flujo de ingresos para tus necesidades básicas, pero hay determinadas realizaciones que la gente no puede hacer, no puede pedir un crédito para iniciar un proyecto, no puedes adquirir tu primera vivienda si no tienes el 10% para dar de antemano, no es tan fácil. En las encuestas se está viendo, porque estuve hace poco preparando un poco para estas jornadas, mirando la encuesta financiera de las familias del Banco de España, tiene ahora una aplicación gráfica muy interesante y, entre otras cosas, te permite descomponer por tipos de activos y ver pues cuánta riqueza está a nivel español solo. Ese es el problema, no a nivel regional. Cuánto está en activos de vivienda, cuánto en activos financieros y el porcentaje de personas que tiene una primera vivienda. Y es cierto, como se comentaba en las preguntas, que España tiene un porcentaje alto, pero está disminuyendo rápidamente desde que se empezó esa encuesta. Desde 2007 a 2020 ha bajado 8 puntos porcentuales, lo cual es relevante, ¿no? Ya hay gente que no puede afrontar ese pago para adquirir que es, como estamos viendo, el principal activo que tiene la gente en la parte media y baja de la distribución. Y entonces, si uno aparte se podía descomponer también por edad, y es sobre todo, pues obviamente, los jóvenes, que los jóvenes de 2007 sí tenían, los menores de 35 años, un porcentaje mucho más elevado de propiedad de vivienda que los jóvenes de 2020. Entonces, el poder complementar esas encuestas con datos administrativos, como vamos a intentar hacer en Canarias,
intentar solicitar, si se puede, al Banco de España que esa encuesta nos la proporcionase también a nivel desagregado para poder conocer esta realidad para el contexto canario, yo creo que sería muy, muy interesante. Yo he trabajado sobre todo con encuestas, entonces tienen la ventaja de que tienes más información, tienes los estudios, tienes características demográficas que estos datos administrativos no tienen, pero se podría también intentar que los datos administrativos que tengamos de alguna manera se pudieran conectar con otros censos como la EPA para intentar también poder relacionarlo pues, con la edad o el nivel de estudios. Sería lo óptimo para no solo hacer la foto de la desigualdad, sino también tener otras herramientas de análisis. Y bueno, ya acabo. Decía, con las encuestas, siempre que trabajamos, pues cuando presentamos los trabajos, pues bueno, pero ya sabéis que la parte alta de la distribución, aunque la encuesta lo intente hacer, si en el 1%, pues si la encuesta tiene 10.000 observaciones, pues hombre, el 1% ya van a ser solo 100 observaciones. Y entonces esas 100 personas, y si encima lo quieres dividir entre las 17 comunidades autónomas, pues te quedan, que a lo mejor en Canarias han preguntado a 15. Y ahí pues ya el margen de error es mucho mayor. Por eso, y como la desigualdad en riqueza se concentra sobre todo en esa parte, el poder usar los datos administrativos realmente a nivel regional sería de una contribución muy grande, ¿no? Y luego está el problema de cómo combinarlos, pero se puede hacer, ¿no? Si tú sabes que el patrimonio, el impuesto de patrimonio ha llegado al 5% de la población, porque eso lo sabes, pues puedes un poco hacer un match entre tu 5% de la encuesta y el 5% y a partir de ahí hacer con ciertas extrapolaciones que mejoran mucho la encuesta, aparte del propio dato que tienes de patrimonio. Y por acabar, yo he trabajado mucho con Gustavo, sobre todo, y otros coautores, en la relación entre la riqueza y las herencias, que es una relación que no está clara en cuanto se aumenta la desigualdad, las herencias o no. Hay que hacer un análisis más fino, y una de las cosas en las que hay cierto consenso en la literatura es que depende de la cantidad heredada, ¿no? Entonces, por eso el tener información y las encuestas, de nuevo, pues las grandes herencias tampoco aunque primero hay muy pocas encuestas que pregunten sobre eso, y aparte es un método en el cual pues tienes que recordar cuánto, si tuviéramos datos administrativos y se pudiera hacer ese encaje también con el impuesto de sucesiones, que también probablemente esté al alcance de las comunidades, dado que está transferido, pues sería óptimo no solo para estimar la desigualdad en riqueza, sino para poder analizar posibles causas, como entre ellas, y a lo mejor, pues como hablábamos con lo de la imposición a la vivienda, pues las herencias pequeñas están más distribuidas en el centro de la distribución. Quizá haya que ser más claros en qué herencias estarían exentas, si solo, más que decir sí o no al impuesto, por ejemplo, de sucesiones y donaciones, darle un poco más precisión y adaptarlo más a los objetivos que queramos como sociedad, ¿no? Y en eso creo que este proyecto también podría contribuir, ¿no? Nada, muchísimas gracias, Juan. Esto, de todos modos, esta es la primera, bueno, no es la primera reunión, ya hemos tenido varias reuniones previas a este evento con Juan César, con Clara, con David, con Juan Gabriel Rodríguez, que también está incluido en este proyecto, pero no ha podido venir a este evento hoy. O sea que seguiremos discutiendo de todo este tema. Ahora le voy a hacer la palabra a Domingo, que él es técnico del ISTAC, también profesor aquí de la Facultad de Economía, y quizás no es el campo de mayor especialidad de él, pero seguro que nos puede decir muchas cosas. Claro, yo creo que una de las preguntas que nos surge, ¿no?, y además conociendo el grandísimo trabajo, ¿no?, que ellos realizan y que están realizando, ¿no?, con toda esta integración de datos que tienen, si en algún momento es posible desde el ISTAC hacer este censo de riqueza, ¿no? Esto es una pregunta que no sé si esto es factible o no factible, o si sería, o si ya es algo incluso que han hablado, han pensado, ¿no? Pero
pero no, o sea, tú cuéntanos un poco lo que nos ibas a contar y si de esto crees que esto es factible en algún momento, iniciar el proceso, ¿no? O sea, este es el momento, está claro, ¿no? Estamos debatiendo, estamos ahora con ganas. Si iniciáramos un proceso, lo deberíamos iniciar ahora, o si no, ya para el siguiente, que vete a saber tú cuándo, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. En principio no debía estar yo aquí. Tengo un compañero por detrás que se llama Rafa, que está por allí. Venimos los dos, pero tampoco somos las dos personas más indicadas para hablar de estos temas, porque las dos personas que quizás controlan más en el listado que están en Gran Canaria no han podido venir. En cualquier caso, bueno, agradecer la invitación. Antes quizás de responder a la pregunta, un par de puntualizaciones, ¿no? Hablamos de distribución de la riqueza, pero es que todavía no tenemos ni bien medida la distribución de la renta, ¿no? Y el índice de Gini y todos esos indicadores. Y quizás remarcar también, hay una estadística experimental, que quizás esto se podía meter desde el punto de vista del estudio de las Instituto de Estadística o del INE, dentro de estos estudios experimentales, el Atlas de distribución de la renta, que la verdad que ha tenido muchísimos juegos, supongo que lo han visto por todos lados, y haciendo un ejercicio simplemente de ese Atlas a datos de comunidad autónoma, pues la verdad que en Canarias, por eso que no sé yo si lo que la hipótesis declara de que la distribución de la riqueza en Canarias sería menos desigual, no sé, porque en la renta estamos desgraciadamente en la cola también, ¿no? De todas las comunidades. Se haga con encuestas de condiciones de vida, se haga con Atlas, que es la información también tributaria que usa el INE. Entonces, esa información tributaria que usa el INE para el Atlas estadístico de distribución de la renta podría ser un reto también en el sentido de los nórdicos. Yo creo que el futuro de la estadística, si estuviera aquí mi compañero Alberto, diría que sí, a la respuesta de ¿podemos construir un censo de riqueza? Pues en el futuro yo creo que sí, porque la idea es fusionar. Como la estrategia de la estadística nórdica es fusionar todas las fuentes de datos posibles, pues yo sí creo que en el caso de Canarias sería interesante fusionar fuentes. Para que se hagan una idea, ahora mismo estamos trabajando con información de mercado laboral, seguridad social, afiliaciones, prestaciones, situación del desempleo, bases de cotización. Más o menos podemos sacar una fotografía de cada canario desde el punto de vista de su situación con la actividad económica, ¿no? El estado en el que se encuentra, el tipo de trabajo. Se puede hacer una radiografía muy buena y por zonas de Canarias. Pues lo ideal sería hacer una radiografía de cada canario en cuanto a su situación con respecto a las propiedades, de depósito y demás. Eso supongo que implicará registros tributarios, que también tenemos una guerra, como bien saben, con la Agencia Tributaria Española y con las Canarias para la cesión de datos, que no tenemos. Yo creo que ahí hay varias personas tocando en la puerta de la Agencia Tributaria Canaria para ver si conseguimos que esa información tributaria sea una fuente estadística más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que fusionando información de catastro, información de registros de la propiedad, de tasaciones, registros de tasaciones, inspecciones o control de los valores que se hacen para el impuesto de transmisiones patrimoniales en la misma Hacienda, ¿no? Que reciben esta información, yo creo que se podría conseguir información de calidad. Sobre todo porque he visto, en lo que ha expuesto Clara, que uno de los activos más importantes, evidentemente, es la estimación del valor de la vivienda habitual. Y yo el método que has propuesto, la verdad, que creo que es muy mejorable, entre comillas, en el sentido de que si cruzara toda esta información, yo creo que se podría mejorar mucho esa estimación de los activos, ¿no? Por lo tanto, desde mi parte, ¿no? Como miembro del ISTAC, yo creo que va a haber disposición total por parte del ISTAC a colaborar en proyectos de este tipo. Pero que no tenemos nosotros, desgraciadamente, la base. Sí es verdad que hay una encuesta de condiciones de vida propia que hace el ISTAC, de ingresos y condiciones de vida de los hogares canarios, que aporta más información que la que existe de condiciones de vida del INE, se pueden complementar de alguna forma, y luego información administrativa, pero casi toda está más orientada a flujo, no tanto a stock, más de ingresos, de bases de cotización, pero bueno, está la puerta abierta siempre, ¿no? O sea, me refiero que esto es información de flujo, es la que se usa para después sí, hacer... pero tienen trabajo solo, no tienen... solo trabajo, vale. No, en la encuesta de condiciones de vida, ingresos y condiciones de vida, hay información también de la vivienda, pero no hay una valoración, igual que los alquileres, ¿no? Ese es el problema. La parte alta no. Hay más parte alta que la del INE, pero no tanto, por supuesto que no llega a representar... Bueno, a lo mejor haber, pero bueno. No llega a representar ese estrato, ¿no? Bueno, pues yo creo que un poco damos paso a intervenciones, preguntas. David, habla cuando él quiera. Yo iba a agradecerle a Gustavo, ¿no? Todo el trabajo que ha hecho
Pero claro, hasta que me dijo que subiera a la mesa, ahí ya me replanteé el agradecimiento porque yo tenía previsto cerrar. Evidentemente en esta mesa yo no tengo mucho que aportar, ¿no? Por más que es verdad que parte del trabajo que he hecho en la universidad y bueno, como miembro del Centro de Estudios en Desigualdad Social y Gobernanza, pues se centra en la desigualdad, pero nunca en desigualdad de riqueza. Y ahora, pues en clave de gobierno, pues poco tengo que aportar, ¿no? En la mesa tan técnica que hemos tenido y tan maravillosa, ¿no? Después, bueno, pues a Fermín, que también lo aprecio y lo admiro muchísimo, después de que haberte dicho, y no le das la palabra a David, pues bueno, no sé, un regalo envenenado, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría, más allá de agradecer no solo a la organización, a los ponentes y supuesto también a Domingo, que se haya atrevido a subir a la mesa. Yo creo que uno de los entregables, por llamarlo de alguna manera, de esta mesa, será un poco cerrar un documento donde identifiquemos bien cuáles son esas necesidades, esa carta a los Reyes Magos, ¿no? Y después, pues con la ayuda de los compañeros del ISTAC y con compañeros de la Consejería de Hacienda, también de la Agencia Tributaria, pues saber hasta dónde podemos llegar y ver si nos podemos embarcar, que yo también soy bastante positivo en ese sentido, Clara, en darle un impulso a este proyecto, ¿no? Pero bueno, puesto que yo de tecnicismos y no puedo hablar, sí una cuestión que a mí a título personal me preocupa, ¿no? Pero que además lo lanzaba ya también Fermín en la apertura, y es si este proyecto lo lanzamos, ¿no? y lo vamos desarrollando, hay una parte que a mí me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa no solo ahora en mi labor dentro del gobierno, sino también me preocupa, y aquí tengo compañeros con los que he intercambiado opiniones, estando en la comunidad universitaria, ¿no? Y es, las decisiones políticas deberían de apoyarse cada vez más en la ciencia, en la academia, pero la academia, la ciencia tiene que hacer un esfuerzo por comunicar mejor. Está muy bien la sesión y sabíamos a qué veníamos, pero pregunta de Fermín Delgado, ¿por qué debemos preocuparnos? ¿Por qué tenemos que medir la desigualdad en riqueza? Igual ustedes lo tienen interiorizado, ¿no? Porque es su día a día, pero igual mi madre no lo entiende. O igual un decisor político no sabe por qué hay que medirlo. Entonces, esa primera pregunta, si el proyecto sale, hay que saber comunicarla bien. ¿Por qué? Y entiendo que eso pasa por identificar los impactos más relevantes, tanto macro como micros, de la desigualdad en riqueza. Y estoy convencido que ustedes lo habrán estudiado, pero lo lanzo en forma de pregunta, como una pregunta desde una persona que no conoce todo lo que se ha investigado en este campo. Conexión, por ejemplo, con pobreza relativa. Estamos acostumbrados a medir la pobreza desde el punto de vista de los ingresos. ¿Qué conexión existe entre inequidad en riqueza y desigualdad en renta? O pobreza carencial. Antes había un ejemplo, creo que fue, bueno, tanto Clara como Juan. Yo recuerdo cuando fue, antes de la crisis subprime, esa elevación en los precios de los bienes inmuebles, y tuvo un efecto riqueza muy claro en muchos hogares españoles, precisamente por lo que comentaban, ¿no? Que hay muchos tenedores de viviendas, ¿no? Y eso generó una sensación de euforia, que además los bancos no pararon, y entonces hizo que muchas familias inicialmente vulnerables se endeudasen. Y después llegó el estallido de la burbuja inmobiliaria. Y eso incrementó el impacto de la crisis en términos de pobreza de ingresos, de pobreza carencial y de vulnerabilidad financiera. Por lo tanto, ahí tenemos unos impactos que hay que saber explorar, y si se han ya explorado, comunicar también, ¿no? O sea, ese aspecto para mí es muy importante. Aquí tenemos en la mesa a expertos, a verdaderos expertos en desigualdad de oportunidades. Estoy convencido que los puentes, los nexos de unión entre la inequidad de riqueza y la desigualdad de oportunidades es más que evidente, pero hay que saber comunicarlas, ¿no? Y una vez tengamos claros cuáles son los impactos, lo que decía Juan, las causas. Porque al final a los decisores políticos lo que les interesa es, bueno, sí, pero ahora dime cómo tengo que hacer para reducir o mitigar, porque al final el objeto de todo este proceso de investigación es la toma de decisiones en el ámbito de la política. Por lo tanto, es muy importante llegar, en última instancia, una vez hayamos comunicado bien los impactos, identificadas adecuadamente las causas, cuáles son las medidas de actuación que en el ámbito, en este caso de la comunidad autónoma, se podrían llevar a cabo para tratar de mitigar parte de esa desigualdad. No toda, porque eso es un imposible, pero al menos parte de esa desigualdad. Entonces, quería compartir esta reflexión desde
mi incapacidad o desconocimiento técnico y más desde la perspectiva de la toma de decisiones políticas. Yo creo que es un proyecto muy interesante, más allá que podamos ser pioneros en el ámbito de este estudio a nivel regional. Yo creo que tiene una gran utilidad desde el punto de vista de la toma de decisiones políticas, porque, como decía Gustavo, Canarias es una de las regiones dentro del contexto español pues con mayores niveles de desigualdad, y yo sospecho que la fotografía que va a salir de este estudio, espero que se realice, pues es que en términos de desigualdad de capital, igual lo que decía Clara, igual nos llevamos alguna sorpresa, no lo sé. La ignorancia es muy atrevida, por lo tanto soy muy atrevido. Pásale. Lo que quería decir es, evidentemente no lo sé, es mi intuición, pero sobre todo es porque sabemos, de hecho es que tengo un paper académico en el que muestro que la competencia fiscal en impuesto del patrimonio ha llevado a que, por ejemplo, la concentración de patrimonios en Madrid haya subido un 10% desde 2011, con lo cual esa gente que muchas veces ficticiamente dice que vive en Madrid, al final no aparece en las estadísticas de Canarias, por ejemplo, los que se hayan movido desde Canarias. Entonces eso es lo que me da a mí la indicación de que es probable que la masa de altos patrimonios esté concentrada más en Madrid y que por tanto eso que no tiene por qué ser real, porque en realidad si es ficticio y la gente vive en Canarias, al final sí que existe esa desigualdad de Canarias, pero utilizando los datos fiscales es probable que encontremos eso. Por eso es lo que creo, pero no quiere decir que vaya a ser así y a lo mejor nos sorprendemos, y eso es lo bonito de la academia, ¿no? Que tengamos una intuición y que de repente, gracias al trabajo, encontremos otros resultados. En cualquier caso, creo que es importante medir la desigualdad de la riqueza, sea mayor o menor que la media, porque eso nos va, como decías tú, es importante para ver qué podemos hacer en cuanto a política. Yo, por comentar algo simplemente a las palabras de David, empiezo por el final, o sea, el gráfico, o sea, asumiendo que es interesante medir la desigualdad de la riqueza, ese gráfico último que puso Clara y es el escalado que comentó Juan César, claramente es el instrumento muy útil para hacer política, ¿no? Porque sabes, identificas, ¿no? En qué sectores a lo largo de la distribución, ¿no? Entre los pobres, clase media, clase alta, en dónde está concentrada la riqueza y, por lo tanto, ¿no? Cómo puedes incidir con tus impuestos y con tus mecanismos, ¿no? O sea, claramente, asumiendo que es interesante hacer eso, ese gráfico, estimar ese gráfico, medirlo lo mejor posible, creo que es el instrumento del político. Si no, van a ciegas, ¿no? O sea, asumiendo que es interesante. Ahora, a la pregunta, ¿por qué es interesante? Yo voy a dar un argumento nada más, creo que hay muchos más, pero uno de ellos es, hay muchos resultados, ¿no? En la literatura, yo ahí sí he aportado algo, Juan César también, muchos otros autores, en donde este tipo de desigualdad que hablamos, ¿no? Desigualdad de oportunidades, que es esta desigualdad que viene ocasionado por factores que no dependen tanto de ti, ¿no? de tu esfuerzo, de tu talento, es mala para el crecimiento económico, básicamente porque genera, lo digo técnicamente, no para que nos entienda nuestra madre, genera malas asignaciones de los recursos. O sea, los más cualificados o los más emprendedores no son los que terminan montando el negocio o no son los que terminan desarrollando, digamos, el trabajo, ¿no? que deberían desarrollar, sino que se quedan en unos niveles de producción mucho más bajos. Entonces, lo que también se ha visto, y eso gracias a toda la teoría y mucho trabajo empírico, es que una de las fuentes claras de origen de esta desigualdad de oportunidades, que es negativa para la eficiencia económica y para el crecimiento económico, es precisamente la riqueza, o sea, una mala distribución de riqueza. ¿Por qué? Porque una de las causas de esta mala desigualdad, ¿no? De esta desigualdad de oportunidades, que es mala, ¿no? Para la eficiencia y para el crecimiento, es que cuando tú vas a los mercados financieros, ¿no? En una situación de lo que se conoce en la literatura, nuevamente una terminología técnica, ¿no? Mercados de capitales imperfectos, o sea, el que te va a dar el préstamo no sabe si realmente tu idea es genial o no es genial, ¿no? Le huele bien, pero al final lo que quieren ellos es minimizar el riesgo, ¿no? de impago. Por lo tanto, ¿cómo se cubren antes de riesgo? A ver, ¿qué tienes?
Tienes patrimonio, no tienes patrimonio, tienes riqueza, tienes colaterales, ¿no? Lo que se llama. Y si tienes el colateral y esa riqueza, te damos el préstamo, y si no, no te lo damos el préstamo. O sea, al final, ¿no? Tener una gran distribución, una gran desigualdad en riqueza hace que personas de alto talento con grandes proyectos de inversión no sean capaces de lanzarse o de terminar ejecutando sus proyectos de inversión, pues porque no tienen esa riqueza. No tienen esa riqueza, ¿no? Un poco en la línea de lo que comentaba Juan César antes, ¿no? De ese mínimo de riqueza necesario para poder desarrollar esos proyectos, ¿no? Entonces, claro, al final tenemos, ¿no? que uno de los orígenes de esa desigualdad de oportunidades, que es mala para el crecimiento económico y para la eficiencia, además de ser injusta, ¿no? Ya hasta por encuestas, ¿no? Encuestas que se le pregunta a la gente, ¿no? Es la riqueza. Entonces, entender bien esa desigualdad de riqueza, medirla bien, intentar reducirla, ¿no? Intentar reducirla o sea, aplanar las colas, pero sobre todo aplanar la cola inferior, ¿no? O sea, que haya ese mínimo, ¿no? Que se consiga que la gente tenga un mínimo de riqueza. Claro, esa riqueza, además, tarda mucho en acumularse, ¿no? O sea, depende mucho de factores que vienen de atrás, ¿no? Herencias y demás, ¿no? Es justo o no es injusto. O sea, intentar entender todo eso haría... y poner medidas correctivas, pues haría probablemente que la eficiencia de la economía mejorase. Los niveles de productividad de Canarias sabemos que son tremendamente bajos, ¿no? Sobre todo en la parte baja de la distribución. O sea, a lo mejor, ¿no? Reduciendo la desigualdad en riqueza por la parte baja, a lo mejor se conseguiría mejorías en la productividad laboral de esa parte baja, que es uno de los grandes problemas, creo yo, que tenemos en Canarias, ¿no? Entonces, pero entonces escrito y bien contado, yo creo que, ¿no? Que convencería para esto. Y después el gráfico ese último sería el que daría, ¿no? Pero... ¿Puedo añadir también en base a esa pregunta que yo creo que es importante? Yo me he centrado más en la parte de medición porque sé yo lo que me mandaron, pero no he querido motivarlo más porque pensábamos que ya todos estábamos convencidos. Pero yo creo que hay dos puntos que también son importantes a la hora de pensar y de decidir por qué es importante la desigualdad de la riqueza. Uno, que yo creo que es cada vez más importante, es porque unos niveles de concentración de la riqueza extremos ponen en peligro las democracias. O sea, si los niveles de concentración de la riqueza se vuelven extremos, eso va a dinamitar la convivencia y lo que estamos viendo en muchos países, desafortunadamente, es una ola de populismo que, bueno, pues que está poniendo en peligro los estados de bienestar. Lo vemos en Inglaterra, lo hemos visto en Inglaterra la semana pasada. Lo estamos viendo en muchos países. Por lo tanto, controlar los niveles de desigualdad de la riqueza evidentemente es importantísimo desde el punto de vista de la equidad, de la desigualdad de oportunidades, etcétera, pero también es importante por la convivencia y por el buen funcionamiento de las instituciones y de la sociedad. Y luego el otro punto que yo creo que también es importante, y esto creo que hay un buen link con la macroeconomía. Muchas veces, y hasta la literatura hasta hace poco, siempre se centraba pues, en modelos en los que solo miraban a una persona. Y ahora cada vez más es más importante tener modelos en los que hay ricos y pobres. Y esto es importante porque cuando hay shocks macro, cuando por ejemplo llega la crisis de Ucrania, y siempre sabemos que los que más reducen su consumo, los que más tienen que ajustar todas sus decisiones vitales son la gente más pobre, son la gente que menos recursos tiene. Y sabemos que cuando hay un shock a la renta, la gente tira de la riqueza. Por ejemplo, si de repente yo pierdo mi empleo y me quedo a cero y se me acaba mi subsidio de desempleo, pero tengo un depósito, voy a comer gracias a ese depósito. Entonces, si queremos tener una tendencia de consumo estable, que eso va a permitir que el PIB también sea estable y que la economía siga creciendo, tenemos que conseguir que todo el mundo participe de la tarta. Porque en el momento en el que perdamos a gente que deje de participar, que normalmente es la gente que está en la parte baja de la distribución, vamos a tener peores niveles de consumo y menor crecimiento. Por lo tanto, al final, la cuestión es, si queremos crecer, queremos ser más productivos, tenemos todos que participar y para eso necesitamos tener un mínimo. Entonces, yo creo que esos dos puntos también son importantes, el punto de la estabilidad política y el punto de la estabilidad macro que necesitamos de todos para conseguirla, ¿no? Esos creo que son puntos importantes, además de la desigualdad de oportunidades que evidentemente yo creo que todos estamos de acuerdo con ella. Gracias. Nada, por Dios. Toma. Gracias. Nada.
sea, una pregunta técnica primero. ¿Por qué nunca, Clara y Juan, nunca han planteado usar el impuesto de transmisiones patrimoniales al efecto y actos jurídicos documentados al efecto de sacar información de patrimonio? Porque veo que nunca lo nombras y bueno, porque también tendremos una buena base de datos de contribuyentes, porque lo tenemos cedido y la información la tenemos aquí. No la tenemos para explotarla, obviamente, pero quiero decir que existe esa información, ¿no? Gracias. Ese es muy buen punto. La razón por la que no lo he mencionado es porque al final ese impuesto recoge solo aquellas propiedades que se transmiten. Por lo tanto, si tú quieres el stock total de propiedades, solo vas a tener una radiografía de las propiedades que se transmiten. Lo que sí que es útil el impuesto de transmisiones patrimoniales es para saber el valor de mercado de las propiedades en un punto del tiempo, porque al final ese es el impuesto que recoge el valor al que se transmiten las propiedades. Entonces, por ejemplo, en el caso de que se quisiese estimar, digamos, yo qué sé, a nivel un poco más micro, cuál es el valor de mercado de las distintas regiones de Canarias, sí que se podría utilizar ese impuesto. Lo que pasa es que necesitaríamos el catastro o necesitaríamos la información del stock total de propiedades para poder llegar a la estimación total de viviendas. Pero sí, efectivamente, para llegar a una estimación del valor medio de las propiedades por regiones o por zonas, sí que se podría utilizar. Pero por eso no lo he mencionado tanto, porque al final yo estaba como proponiendo más estadísticas que nos permitan tener tanto el stock como el valor. Pero sí, esa información, y de hecho tampoco hemos tenido nunca acceso a ella, la verdad. Y no se podría usar también, ya que hay determinadas fuentes fiscales que son solo para residentes fiscales, si a lo mejor en esa otra fuente de las transmisiones están también incluidas todas las transmisiones, ya sean hechas por residentes o no residentes, se puede a lo mejor obtener el porcentaje, obtener una estimación de la gente que tiene propiedades pero queda fuera de la residencia fiscal. A lo mejor se podría utilizar para hacer ese ajuste. Sí. No, vamos, pues ahora que lo ha mencionado Fermín, y darle una... Sí, lo que pasa es que, claro, tú puedes ser... Pues el problema es que, tanto para las agencias, porque esto lo he hablado mucho con las agencias, es muy difícil saber si esa deslocalización, o sea, si ese cambio de residencia es ficticio o no. Porque al final lo que tienes que hacer es que para cada contribuyente tienes que ver si están utilizando la luz, si están consumiendo agua, tienen que hacer como unos chequeos, si están utilizando la cuenta corriente en la región, y eso al final es tan costoso desde el punto de vista administrativo que es que ni les compensa, al no ser que sea una persona extremadamente rica que vaya a alterar mucho la base imponible del patrimonio. Pero, a ver, mi sensación es que, por los datos que analicé, es que las deslocalizaciones fiscales de Canarias a Madrid son menores que las de Castilla-La Mancha y regiones más contiguas porque es más fácil. Pero eso no quiere decir que no haya nadie que no lo esté haciendo, porque si tú tienes, por ejemplo, unas cosas que nos contaban es que muchos de estos ricos lo que hacen es que mandan a sus hijos a estudiar a Madrid y después se registran en la casa de alquiler del hijo y dice que viven allí. Entonces eso es muy difícil de combatir, porque para mí la combatir eso es que poner un mínimo exento, o sea, es minimizar, es que la gente no tenga incentivos para hacerlo. Pero sí, eso, a ver, se podría utilizar, pero no sé si nos permitiría... Es que son muy listos porque tienen mucho que ganar, entonces es complicado buscarles. Pero bueno, no sé. Yo sé que la Comunidad Valenciana sí que estaba haciendo muchos esfuerzos porque sí que tenían un problema enorme de algún patrimonio que les reducía la base de patrimonio y sí que los han logrado captar, pero nos dijeron que les costaba, que tenían que utilizar una gran parte del presupuesto en solo encontrar a una persona, porque tienes que demostrar que están evadiendo y eso es difícil. Pero bueno. Leopoldo, muchas gracias. Te amo. Después te invito. Nada, por Dios. Usted, ¿no? A ver, tengo muchísimas preguntas. Voy a intentar limitar mi intervención para preguntar a una parte reducida, porque han tratado, en mi opinión, demasiados planos de la realidad social en la que nos movemos y es imposible abordar... Bueno, a ver, decía que desde mi punto de vista, uno de los problemas trascendentes de lo que se está tratando aquí no es un problema solamente de riqueza, es un problema de vida, de condiciones de vida y de
elemento social. No solamente hablamos de estructura social, hablamos de cohesión social, sino hablamos de convivencia social. Y en esos planos, David Padrón preguntaba cómo no transmitimos a la sociedad nuestra preocupación por la riqueza. Pues probablemente porque tenemos un defecto a nivel académico, pero también a nivel político, y aquí les incluyo a ustedes. ¿En qué sentido? En el sentido de que somos unos privilegiados. La academia es privilegiada y la política es privilegiada. Y la preocupación por la desigualdad está en la parte alta de la población, no en el percentil 99, pero sí en la parte alta, probablemente por encima del 90. Eso significa que cuando se hacen las encuestas sociales a las que Juan César se refiere, si incluyéramos no solamente las baterías de variables independientes como los estudios, pero si se incluyen también otros patrones de preguntas, observaríamos, por ejemplo, que una gran parte de la población entiende que la desigualdad no es una preocupación personal y que creen que los políticos y la propia sociedad no tienen capacidad para cambiar la situación de desigualdades en la renta. Por lo tanto, desde mi punto de vista, estamos actuando en una parte limitada de la sociedad con una preocupación más limitada y escorada, polarizada en una parte de la sociedad. Cuestiones aparte. Lo digo por las encuestas porque hay esto en los ámbitos sociales, lo estamos mirando cada vez más, que es la cuestión del mérito. Y si los méritos son individuales, son sociales o vienen en desigualdad. No hay una percepción de desigualdad de oportunidades en gran parte de la población, aunque nosotros sabemos con la riqueza que sí lo hay. Entonces la parte académica no ha podido transmitir justamente esa cuestión. Quizás la única información que ha caminado más son las dinámicas de los ascensores sociales, que han reducido en pocas palabras lo que costaría en tiempo hacer o llegar a una posición social diferente. Y ahora me centro en un par de preguntas concretas. En cuanto a la tributación, ¿es posible resolver la cuestión de la evasión de las tributaciones de capitales? ¿En qué sentido lo digo? Has hablado, Claudia, del traspaso de capitales a Madrid y de la concentración de un gran bloque de patrimonios en Madrid, evitando la riqueza. Lo mismo podría decirse de la Unión Europea. Hay una parte de patrimonios españoles grandes que acuden a Mónaco, Andorra, etcétera, etcétera, pero también ya salen fuera de España. Ya no solamente es una cuestión de patrimonio de herencias o cuestiones fiscales, es una cuestión también de eludir esa parte de ahí. ¿Cuánto puede hacerse con la riqueza o cuánto puede disminuir la riqueza si aumenta el patrimonio? No del grupo de personas que vamos a seguir viviendo en España, sino de esa parte de ese 1%. Lo vimos con un ejemplo claro en Galicia cuando los impuestos al tabaco subieron, la recaudación de Hacienda bajó. En un momento determinado el tráfico era rentable. Quiero decir, el cálculo coste-beneficio, siguiendo a sus economistas, a Becker, es posible pensar que el posible coste que me lleva a ir a prisión o ir a un pago es menor que el rédito que puedo conseguir. Y ya la última pregunta, estos son más reflexiones, pero una pregunta ya ahora mucho más concreta. Insisto que yo no soy economista, pero lo que he leído de los economistas me dicen algo así como: hay una estrecha correlación entre el PIB per cápita, por ejemplo, por comunidades, y la riqueza de las comunidades. La estrecha correlación daban valores a nivel macro en torno a 0,9 casi. Mi pregunta es, ¿no se puede utilizar o hay algún uso de esa herramienta que haga una similitud entre el PIB per cápita, por ejemplo, y la riqueza medida a nivel de desagregaciones? ¿Quién quiere contestar? No sé dónde viene esa estimación. Por eso yo tampoco. Bueno, esto... Quien quiera. ¿Cedo la palabra a Clara o a, bueno, pero o Juan César? Lo que decía Leopoldo era más sí. en términos de la media, ¿no? La media del... Pero
no sé hasta qué punto si es así, esa correlación se traslada a la distribución intracomunidad, ¿no? Pero de todas maneras... Lo digo en términos, si yo hago una distribución del PIB per cápita, por ejemplo, por comunidades autónomas, y hago siguiendo los patrones de la contabilidad nacional del Banco de España, si hago esa distribución del PIB per cápita por comunidades autónomas y hago la misma distribución de riqueza por comunidades autónomas que de renta, ¿hay entre ellas correlaciones directas o no? No, yo creo que el PIB per cápita y la riqueza pues sí deben estar correlacionados, ¿no? Porque más riqueza generará más producción y por lo tanto más PIB. Que luego pero ¿cómo se distribuye eso? Porque el per cápita es una media, igual para todos. Lo que nos interesa es más, pues cómo es la distribución en detalle en los microdatos, aunque la media sea X, si es que uno tiene todo y los demás nada, o todos tienen lo mismo. Que quizá que no está claro que esa correlación luego se pueda hacer a nivel intra, ¿no? No hay una relación tan directa entre PIB per cápita y una comunidad autónoma y desigualdad en la distribución de la renta. No la riqueza, sino la renta. No. Sí, tiene el PIB per cápita mal calculado, pero lo tiene bajo y tiene una desigualdad alta. Y después ahí se da la inversa. Hay comunidades autónomas con PIB per cápita alto y desigualdad baja. De hecho, la evidencia... relativamente baja. De hecho, la evidencia también a nivel internacional, ¿no? Comparando países, en todos los estudios siempre es que la pobreza y el PIB per cápita sí que están muy correlacionados, pero la desigualdad con el PIB per cápita, la desigualdad de renta con el PIB per cápita va un poco a su aire, ¿no? Tiene formas muy no lineales, habitualmente toda la econometría muy sofisticada da que los resultados no son robustos, en gran parte es por esta idea de que hay diferentes fuentes de desigualdad, una que puede ser positiva para desarrollo, otra negativa, ¿no? Y entonces hay esas dos fuentes que van chocando unas con otras. Claro, eso es en desigualdad de renta. En desigualdad de riqueza, pues todavía probablemente podría ser hasta más no lineal la relación. O sea que yo creo que escalar eso... ¿Tú en alguna transparencia pusiste que había lo más rupestre de todo para hacer una media era escalar el PIB? Sí, eso sí, pero eso es lo más rupestre que hay, ¿no? Lo que pasa es que yo eso creo que eso va a tener sesgos, porque, como decía, si tenemos en cuenta que una gran parte de la riqueza viene de herencias, eso no depende del PIB, por ejemplo. Entonces, a no ser que con tu herencia estés siendo la persona más productiva, que es difícil de pensar, porque el grueso de las herencias, que esto lo sabe mejor Juan César que yo, son propiedades inmobiliarias que añaden poco al PIB. Pero lo que, no sé, también volviendo a la otra pregunta que comentabas de la evasión, que bueno, creo que es importante porque básicamente tenemos el problema, ¿no? Y desde la crisis financiera lo tenemos, ¿no? Que cada vez estamos más endeudados y tenemos que buscar soluciones para aumentar la recaudación, ¿no? Una solución es cambiar los impuestos, pero otra solución también es mejorar, reducir la evasión fiscal, ¿no? Porque reduciendo la evasión fiscal no tienes que tocar, por así decirlo, los bolsillos de los que ya están declarando y aún así puedes aumentar la recaudación, ¿no? Lo que decías pero el hecho de que combatamos la evasión fiscal y reduzcamos evasión entre comunidades, como por ejemplo vía competencia fiscal, impuesto del patrimonio o sucesiones, a lo mejor no es tan importante si luego la gente lo que hace es llevárselo a Suiza o a Mónaco, ¿no? Pero a mí personalmente me parece que si España quiere dar ejemplo y decir es que queremos combatir la evasión fiscal internacional porque nos perjudica, porque sabemos que España, como tiene impuesto de sociedades, tiene impuesto de patrimonio, se ve perjudicada más que Suiza u otros países fiscales, lo que no podemos hacer es tener paraísos fiscales dentro de nuestro propio país, ¿no? Es como algo un poco que no es consistente, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar primero dando ejemplo y diciendo, bueno, pues nosotros intentamos combatir la evasión con unas políticas fiscales que nos permitan minimizar al máximo la evasión fiscal, sabiendo que es complicada, porque uno de los problemas que tiene la imposición a la riqueza es que es fácil de evadir, porque la gente más adinerada tiene mecanismos para pagar menos, porque tiene asesores, porque tiene cuentas fuera de España, etcétera.
Pero bueno, yo creo que ese es un punto, o sea, es un punto a considerar, porque si queremos dar ejemplo y queremos pedir a Europa o queremos pedir al G7, queremos pedir a los países que se pongan de acuerdo para reducir la evasión, que eso beneficiaría a la recaudación de España, tenemos que nosotros también empezar por intentar cerrar nuestros agujeros. Al menos eso es como lo veo yo y esa opinión personal. Y luego, en cuanto a si es posible reducir la evasión internacional, yo creo que sí. Yo siempre soy muy optimista. Lo único que tiene que haber es voluntad política. Ya hemos conseguido, por ejemplo, que haya intercambio de información dentro de todos los miembros que se han adscrito a estos convenios de intercambio de información financiera entre países. Cada vez estamos más cerca de poder saber lo que tiene cada persona fuera del mundo, o sea, fuera del resto de sus países. Evidentemente es muy complejo porque siempre va a haber países que van a tener mayor interés porque eso no se ve a la luz, porque hay países que de verdad viven gracias, o sea, que generan mucha riqueza gracias a ser paraísos fiscales. Pero bueno, yo creo que al final, si cada vez hay más coordinación, podremos conseguir más recaudación y conseguir que cada vez más personas declaren lo que deben en su propio país. O sea, yo soy optimista, sé que es difícil, pero no creo que sea imposible. Es simplemente que tiene que haber más voluntad y coordinación y hacer ver a la gente que de verdad es importante, porque al final cuanto más recaudemos, más servicios públicos podemos financiar. Bueno, intervención por ahí. Dos. Un libro también me vale. Hola, sí, la verdad que insistiendo otra vez un poco más en el tema de la desigualdad en Canarias, habría que conectarlo también con esto de los impuestos, porque como señalaban antes, nosotros tenemos un sistema impositivo tan diferente que da para que tengamos bandera propia en WhatsApp. Entonces hay que tener en cuenta, hay una fuente de heterogeneidad a la hora de comparar España con el resto, que a lo mejor podría estar explicando por qué tenemos luego niveles altos de desigualdad, y que tienen que ver con que nuestros ricos se acercan, en términos de renta, se acercan bastante a los ricos de España, mientras que nuestros pobres son mucho más pobres que los del resto de España. Y como sugerencia de divulgación, en vez de hablar de parte alta y parte baja, hablas de ricos y pobres, ahí te entiende todo el mundo, ¿no? Y luego hay otra cosa que para la pregunta que estás haciendo sobre recaudación, el estudio que has presentado me parece perfecto, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo mirada de sociólogo, no puedo evitarlo, y entonces a mí también me interesan las dinámicas sociales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, las personas no tomamos decisiones como individuos, tomamos decisiones como familia y las tomamos en el largo plazo. Por ejemplo, un tema como la vivienda o la educación son decisiones de largo plazo. Y ahí estamos viendo datos de individuos en el corto plazo, a lo que hay a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que se estaba señalando, que es cómo ha disminuido los propietarios, ¿no? Dice, bueno, yo tengo una hipótesis que no he podido contrastar, pero posiblemente tenga que ver con que antes la gente empezaba a trabajar a los 15 y a los 30 se podía comprar un piso, ahora empieza a trabajar a los 20 y pico y se compra el piso pues ya casi a los 40. Entonces, la gente antes pensaba a morirse a los 60 y pico, ahora piensa morirse a los 80. Entonces, tú estás trabajando ahora con ciclos vitales distintos, con los cuales las mismas edades biográficas no suponen el mismo momento a lo largo del ciclo vital, porque el ciclo vital, en términos sociales, ha cambiado mucho, como era hace 20, 30, no digamos ya 50 años, ¿no? Y en ese sentido también es muy importante a la hora de entender las decisiones que al tomarse en familia, pues ustedes están trabajando con la renta, con el patrimonio individual. Entonces ahí hay elementos tanto de economías de escala como algo que acabas de señalar ahora, que es la expectativa de la herencia. Es decir, hay mucha gente ahora a lo mejor que tiene 40 años, que no tiene vivienda en propiedad, pero la va a heredar. Pero es que es más, yo, si me permiten no quiero hacer la broma porque ya no puedo hacer bromas donde estoy, ¿no? Pero ahí hay un elemento de que yo digo, hay muchos hijos únicos que como empiezan a hacer cálculos de los tíos solteros que tienen y de los primos que no tienen, etcétera, cuando se den cuenta de todo lo que van a heredar, no tienen que trabajar mucho, simplemente tienen que esperar a que vayan cayendo los mayores de la familia, ¿no? Entonces, esto está suponiendo toda una serie de cambios de dinámica que seguimos interpretando la realidad como si los ciclos vitales y los vínculos familiares, las decisiones familiares fuesen las de hace 40 años, y esto ha cambiado por completo, y yo todos los debates que estoy viendo sobre lucha generacional, indicadores de vivienda, etcétera, no están teniendo en cuenta todos estos otros cambios institucionales, de ciclo vital, etcétera, de decisiones familiares, ¿no? Bueno.
¿Tú tienes pregunta también? Vale, muchas gracias. Gracias. Nada, rápido, una pregunta rápida. Ante todo, agradecer a todos los ponentes por su exposición, que ha sido muy interesante. Mi pregunta es una curiosidad para Clara. Yo creo que Leopoldo lo ha señalado antes. ¿Estás trabajando ahora también en poner en relación los estudios que haces sobre distribución de la riqueza con la percepción social de la desigualdad? A nivel interno en España y a nivel externo, el grupo, el laboratorio, trabaja en términos comparativos acerca de esta cuestión. Gracias. ¿Empiezas por el final? ¿Qué es más concreta? Sí, vale. Gracias por la pregunta. Yo me he centrado sobre todo en la medición de la desigualdad y en entender los determinantes. Eso es lo que más he estado trabajando. Lo que sí que, en cuanto a percepciones, lo único que hemos hecho en el laboratorio es relacionar la renta y la educación con el voto político. Eso sí que, o sea, es un poco también percepción, porque al final, dependiendo de tu renta, tú puedes tener una ideología diferente, más prorredistributiva, menos prorredistributiva, etcétera, etcétera. Y lo que vemos ahí es que, bueno, ha habido un cambio bastante importante, ¿no? Mientras que en los años, justo a comienzos de la democracia en España, los más ricos en renta y los más educados votaban en mayor medida a la derecha. Esto se ha transformado y mientras que los más ricos en renta siguen votando más a partidos de corte más de derecha, los más educados, que son los que llamamos los Brahmin, han pasado a votar más a partidos de izquierda. Entonces vemos ahí como que la ideología ha cambiado y los valores han cambiado y hay una especie como de cambio que yo creo que está muy relacionado con lo que comentabas tú, generacional, con que ahora los más educados, que en muchas ocasiones son jóvenes, tienen menos renta. Por lo tanto, no tienen la misma ideología que tenían a lo mejor esas mismas personas con esa misma edad 30 años antes. Y ahora, bueno, no sé si quieres comentar algo de la herencia. Yo solo quería hacer un comentario. Estoy totalmente de acuerdo con que la expectativa de la herencia es importantísima, porque teniendo en cuenta que ahora en España unos 70 y tantos % de la población tiene una vivienda, casi todas las familias, o una gran parte de las familias, sus hijos esperan heredar en algún día. Por lo tanto, a lo mejor tienen menos incentivos a acumular. Pero lo que sí que quiero enfatizar es que esto de que ha habido un cambio intergeneracional y la lucha intergeneracional es que lo ha habido en 10 años. En 2008, lo comentaba Juan César, la tasa de tenencia de vivienda era un 84% o algo así en España y ha caído casi un 10%. Entonces, creo que ya no es tanto, o sea, creo que hay algo más que una historia de cambios de hábitos a la hora que yo creo que es que han caído las rentas. En términos relativos en cuanto a los precios y la gente tiene peor, vamos, yo no creo que la gente joven no quiera tener, yo creo que hay mucha gente que desearía poder tener una vivienda, pero el banco no se lo permite y es que no tienen capacidad de ahorro suficiente, bueno, ahora con la inflación aún menos, capacidad de ahorro suficiente como para... Entonces yo creo que estoy de acuerdo en que hay una parte social, de cambio social, que es importante, pero creo que también ha habido un cambio económico importante en la estructura de los salarios en relación al coste de la vida, que también perjudica mucho a la hora de tomar estas decisiones sobre acumulación de patrimonio. Sí. ¿Ibais a comentar algo? Brevemente. Sí, en cuanto a las dos preguntas, en cierto modo están relacionadas, ¿no? Porque la percepción, yo creo, desde luego, y viendo un poco la reacción a los cambios que se proponen al impuesto de patrimonio, pues la gente no tiene una percepción, en principio, o al menos la opinión pública en general, no hay una masa crítica, como decía también Leopoldo, que considere que hay una gran desigualdad de la riqueza. No, es una impresión también personal. Y entonces, pues quizá una de las cosas que estos estudios, como el que estamos proponiendo, pueden conseguir es, aparte de luego las implicaciones que uno pueda deducir, es plantear la foto de forma precisa, ¿no? Ya comentaba Domingo de incluso para la renta es difícil obtener la desigualdad, para la riqueza aún más. Ya es un punto de partida muy importante. En cuanto a las herencias, es cierto que hay un porcentaje de tenencia de la primera vivienda al menos, que bueno, se espera que sean futuras herencias. Luego, en realidad,
los datos que tenemos de encuestas, obviamente no son, incluso para España, no son de la generación de ahora, pero al final solo un poco más de un tercio reporta, incluso en las edades ya que uno espera haber tenido que recibir la herencia, ¿no? Por desgracia, solo un tercio, un poco más, reporta tener una herencia significativa. Quizá eso cambie ahora porque hay más tendencia de hijos únicos, no sabemos, pero que no siempre se traduce eso de que hay, porque hay gente que a lo mejor la tiene que vender antes de, empieza a ver en España lo que ya hay en otros países, de lo de la hipoteca inversa, de tener, por desgracia, que financiar tus últimos años vendiendo la hipoteca, que luego, no, o sea, hipotecando tu casa que no vas a poder transmitir porque te estás deshaciendo de ella antes. Luego tampoco quizá va a cambiar esa perspectiva, que quizá hay un cambio más de que no es solo que estén esperando a la herencia y por eso no, que quizá esa herencia no va a llegar nunca. Y luego que también se observa que este cambio en cuanto a la propiedad se ve también en grupos más mayores. O sea, tenemos que ir viendo, ¿no? Si es solo que los jóvenes se casan más tarde y por lo tanto se deciden el sitio donde se van a establecer más tarde y hasta entonces no compran, o hasta que no tienen 2 rentas no pueden afrontar la compra, o y es un poco un cambio, solo se está posponiendo, o va a ser un cambio más estructural, de que ya no es solo cultural en el sentido también. Y ya acabo y lo intento relacionar con nuestro proyecto también. Sería súper interesante si además, si pudiéramos ampliar lo más posible la información censal a otras variables como la edad o el nivel de estudios, el estado civil, que nos permitieran sacar el máximo partido posible, ¿no? A los datos, no solo la fotografía, sino verlo por subgrupos de población, que es donde luego se puede ir a incidir más en políticas a determinados grupos. Sí, yo era lo que también te lo iba a preguntar a ti, Clara, si esto ustedes lo han hecho y si se puede hacer. O sea, la manera de poder contrastar la hipótesis que tú quieres contrastar es tener la dinámica de la desigualdad en riqueza desde tiempo atrás, ¿no? Y tenerla hasta ahora. O sea, si tú tienes esa dinámica, pues puedes ir analizando, ¿no? Como cambios en comportamientos, cambios en políticas, cambios en precios de vivienda y demás, cómo vaya cambiándose en el tiempo. Pero para eso tienes que tener una buena medida. Tienes que tener una buena medida de esa desigualdad a lo largo del tiempo, ¿no? Y por cohorte, ¿no? Entonces, claro, una pregunta aquí y que va en la línea de lo que acaba de decir Juan ahora, ¿no? Que es un poco parte de nuestra investigación pasada. O sea, es muy relevante el medir estas desigualdades de renta y de riqueza, casi más, ¿no? Por cohortes, ¿no? Y tener eso en una evolución temporal, ¿no? ¿Eso es posible? Sí, bueno, una de las buenas noticias de los datos fiscales también es que tienes la fecha de nacimiento de la persona, con lo cual los datos fiscales, todos los microdatos que publica la agencia tributaria tienen información de la edad. No tiene información de la educación o otras características, pero la edad sí la tienen. Y hoy no lo he mostrado porque me he centrado solo en 2 gráficos, porque tampoco quería llenaros de información y quería abrir el debate, pero en mi análisis también lo he hecho por riqueza y he seguido a los individuos a lo largo del tiempo. Y por eso lo que respondía y lo que comentaba es que, por ejemplo, los grandes perdedores en términos relativos de la crisis financiera de 2008 fueron los jóvenes. ¿Y por qué? Porque si pensamos que la renta es un factor determinante de la desigualdad de riqueza, que lo es, porque tu capacidad de ahorro va a determinar la riqueza que tienes en un futuro, excluyendo las herencias, los que más perdieron fueron los jóvenes en términos relativos de renta. Por lo tanto, han tenido peor capacidad de ahorro. Esto es lo que les impide acceder a la vivienda, y lo que vemos es que si miramos la riqueza por grupo de edad, vemos que en términos relativos han perdido mucho más los grupos entre 30 y 20 años que los de más de 65 y los que están entre 30 y 65. Por eso yo sí que creo que aunque haya cambios sociales, pues que alargues el tiempo que estás en casa con tus padres, que te cases más tarde, que estudies más años, yo creo que también ha habido un cambio económico importante, que ha habido una crisis que ha afectado más a un grupo de la población
y que además vemos que todavía sigue afectando porque ha vuelto a llegar otra crisis, con lo cual es una generación que ha experimentado 2 crisis bastante importantes en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, yo también estoy totalmente de acuerdo en que si hacemos el estudio y se puede hacer por edad, creo que sería importante para poder para poder focalizar mejor las políticas en los grupos que más salen perdidos de diferentes shocks, ¿no? Y una cosa que ahora quería preguntar yo una cosa, pero porque ahora tengo la curiosidad, después de haber hecho este debate, me encantaría saber si es más desigual Canarias o no que España, y ahí creo que es muy importante saber cuál es la tasa de tenencia en propiedad en Canarias. No sé si es más alta o más baja que la media de España. Sí. ¿Eso lo sabe alguien? ¿No? Es que yo no sé cuál es la de... Claro, pues si es menor... Ok. Vale, pues entonces eso sí que puede ser un factor por el cual la desigualdad sea más alta, porque la vivienda actúa como un ecualizador importantísimo de la desigualdad de riqueza. Y como la tasa de tenencia normalmente suele caer con el nivel de riqueza, si hay menos gente que tiene vivienda, significa que hay menos gente que tiene un patrimonio. Debe... Claro. Lo que hay aquí mucho, que a lo mejor sí es eso, ¿no? Es la vivienda de... O sea, vivo con mi padre o vivo en el piso de arriba de la casa de mis padres que tienen 2 pisos y me dejan... De eso sí hay bastante amortiguador aquí, se dice, ¿no? Vale. Pero claro que realmente las altísimas tasas de pobreza en Canarias están correlacionadas con, pues igual ahí con una baja tenencia de vida. Va a haber como 2 fuerzas, ¿no? Por un lado, que a lo mejor los mayores patrimonios no están en Canarias, la parte más alta, pero si luego la parte baja tiene muy poca... Yo creo que lo que probablemente esté ocurriendo es que la parte baja tiene muy poca riqueza en Canarias y entonces a lo mejor hay que ver qué fuerza domina más a la hora de saber si es más desigual o no. Pero es interesante. Hay un incremento notorio de renuncias a la gerencia y en las comunidades más pobres las renuncias a la gerencia son mayores. Entonces, esto puede estar afectando y va a afectar al futuro, en el sentido de que una renuncia a la herencia viene determinada por un incremento de deuda frente a el pasivo frente al activo. O sea que, y esto es una realidad a la que nos estamos enfrentando y los datos de Canarias están saliendo como están saliendo los de todas las comunidades. Y me quedó una pregunta antes, Claudia, para ti, con el tema de la renta individual. O sea, el cálculo individual elimina la cuestión de la concentración de la riqueza en los hogares donde se acumulan patrimonio. Hay una cuestión social que nosotros tenemos en cuenta que normalmente las clases altas se unen con las clases altas. Quiero decir que cuando tú tienes personas de alto nivel educativo, esas personas son de alto nivel educativo. Y lo podemos ver a nuestro alrededor. Es muy improbable que alguien que tenga un título de doctor en una universidad o que tenga estudios superiores, que sean de alto estatus académico, no tenga en un hogar otra persona del mismo estatus académico. Y eso hace que los hogares tengan incrementos de rentas significativas. Entonces, yo no sé si alguna vez se han planteado también en medir también la riqueza, porque lo he visto sintetizada con la parte individual, pero las riquezas de los hogares transmiten más un efecto de desigualdad de oportunidades. En el tema de la OCDE es una pena, y porque lo extiende a otros países, que es cuando va a mirar el tema de la desigualdad, por ejemplo, de resultados educativos, toma solamente del hogar el mayor nivel educativo de una de los miembros, o el mayor nivel de renta, o el mayor nivel de ocupación, pero no mira el efecto conjunto de ambas variables. Entonces, esos hogares transmiten o dan mayor o generan una situación de mayor desigualdad, y entonces yo no sé si eso lo tienen mirado, tienen previsto, porque aquí en España esa situación se da bastante. O sea, la conjunción en el hogar de personas con el mismo nivel de estudio y con acumulación de riqueza.
y lo contrario, en el otro sentido. Muy interesante la pregunta. Sí, efectivamente, cuando miramos a la desigualdad por hogar o a nivel individual cambia mucho la imagen, porque evidentemente dependerá mucho de cómo de bien distribuida estén las rentas dentro del hogar. La razón por la que nosotros intentamos priorizar el estudio a nivel individual es porque los datos fiscales en la mayoría de ocasiones aparecen individualizados y no siempre se puede unir al hogar en los datos fiscales. El nuevo panel que ha publicado la agencia estatal sí que te permite crear hogares, lo cual es bastante útil porque puedes mirar tanto a nivel desigualdad, a la desigualdad desde el punto de vista individual, pero también desde el punto de vista hogar. Lo que no nos permite, lo que tú comentas, que en la literatura se llama como assortative mating, esto de que los más educados se casan con las más educadas y viceversa, no podemos mirarlo en los datos fiscales porque no tenemos acceso a su nivel educativo. Esto se puede hacer en las encuestas. Nosotros, a día de hoy, en el laboratorio no hemos hecho ese tipo de análisis, pero sí creo que sería interesante y también sería interesante como compararlo entre países, ¿no? Como ver si hay alguna tendencia diferente dependiendo del país. A ver, cuando comentabas lo del doctorado, hombre, cuando alguien tiene un doctorado es difícil también, o sea, puedes también estar con alguien que tiene un doctorado, pero bueno, es como fácil que tu hogar no tenga el mismo nivel académico, porque es como el mayor nivel académico que tengas. Lo que sí que yo creo que sí que se va a encontrar es que cuando tienes estudios universitarios es mucho más probable que estés con alguien que también tiene estudios universitarios. Y al contrario, si no tienes estudios universitarios, a lo mejor es más probable que estés con... pero sí, sería algo interesante a estudiar, y con la encuesta financiera de las familias esto sí que se puede hacer, porque sí que se puede mirar al patrimonio del hogar y mirar a los estudios de cada miembro del hogar, el nivel de estudios de cada miembro del hogar, o sea que sería algo interesante para explorar. De hecho, hay estudios publicados, la última vez que leí sobre eso fue hace 10 años, antes de la crisis de 2008, y lo que salía era que no aumentaba mucho la desigualdad del emparejamiento selectivo debido a la brecha salarial. Como las mujeres luego tienen un salario más bajo que los hombres al emparejarse, no aumentaba tanto la desigualdad como se esperaba con... Vale. ¿Y está hecho pero no está hecho con patrimonio, sí? Creo que era con renta. Es un estudio de la OCDE de hace ya como una década o así. Si tienes interés o el pueblo tiene interés, podría buscar los papeles donde está hecho. Sí, esas cuestiones son interesantes. Lo bueno, por ejemplo, del impuesto del patrimonio en España es que como se hace a nivel individual, sí que puedes ver lo que tiene la mujer y lo que tiene el hombre. O sea que eso sí que es útil. Lo que pasa que bueno, puede haber un poco de optimización fiscal. Varias encuestas que permiten tener alguna información sobre el volumen de hogares y cómo se distribuyen las personas dentro del hogar. Si colocamos los hogares unipersonales, monomarentales, ahí el cúmulo o la cumbre de pobreza es mucho mayor y es más femenino. O sea, tenemos casi 2 millones de hogares, quiero recordar, en España, donde vive una madre con hijos y en una situación crítica, porque esa es la situación que entiendo yo de mayor vulnerabilidad social y donde se concentra el mayor cúmulo de pobreza, ¿no? Y sobre quizás donde debería actuarse. No sé hasta dónde pueden llegar las encuestas de hogares y las encuestas de condiciones de vida a nivel de comunidad, pero por ahí hay un camino como mínimo para compensar y combinar o ayudar a ver otros efectos en los datos generales, ¿no? Pues me parece, vamos ya terminando. Tú, David, eres quien vas a cerrar. Pero antes de cerrar, Fermín quiere hablar, no sé si Antonio también querrá, y ya pasamos la palabra y ya cerramos. Pues digo, para finalizar por mi parte y pues manifestar la predisposición de la Consejería de Hacienda, del Gobierno, pero vamos, por la parte que me toca a mí en el Departamento de Hacienda,
a facilitar el acceso a los datos fiscales que tenga la Agencia Tributaria Canaria, que como sabe Domingo, no es sencillo, no suele ser sencillo. David, le comenté a David, pero lo digo ahora aquí en voz alta, que queríamos que viniera Raquel Pelijero, que es la directora de la Agencia Tributaria Canaria, que a su vez ella es una alta funcionaria de la Agencia Estatal Española en Canarias y que está con nosotros ahora 4 años, pero vuelve a su plaza, y a través de ella tenemos acceso a la Agencia Tributaria Española de los datos que los podemos acceder. En el caso del IRPF y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, pues tenemos bastante datos. En el impuesto de patrimonio lo gestiona más directamente la Agencia Tributaria Española y no es sencillo, porque la práctica nuestra, la de Domingo intentando conseguir los datos, y por ejemplo la mía intentando conseguir los datos de la Agencia Tributaria Española sobre, por ejemplo, el importe de los incentivos fiscales del REF, que los tiene la Agencia Tributaria Española, porque es sobre el impuesto de sociedades, y les puedo asegurar que es muy difícil, ¿no? Y que hemos tenido mucha dificultad para obtenerlo, y era para un estudio sobre el impacto del REF, de estos incentivos en la creación de empleo, en la actividad económica y en la diversificación económica. Y hay dificultades a menudo también porque la información que queremos pues tampoco la tienen tabulada, no la tienen preparada para explotarla, ¿no? Tienen la información bruta y a su vez pues luego... por eso tener programas de base de datos, digamos, en el caso fiscal, para explotar la información es muy importante, ¿no? Y en ese sentido, la otra vez también lo dije, Gustavo, lo comenté en la anterior reunión, que lo que hay que intentar tener es un acuerdo entre la comunidad universitaria y por ejemplo, la Agencia Tributaria Canaria, por ejemplo, a efectos de la explotación de ese microsimulador del REF, en el caso de la renta, ¿no? Que también tiene la base imponible del ahorro, que también tiene interés, ¿no? Y luego, porque estamos intentando hacer también un microsimulador del IGI, que intentando no está encargado, que ya no tanto para el tema de la riqueza, aunque también en el IGI las transmisiones de riqueza se hacen por el IGI, pero tienen ese defecto que tiene el impuesto de transmisiones patrimoniales que tú comentabas, Clara, pero sí, por ejemplo, para la explotación del conocimiento del valor añadido en Canarias, ¿no? En el caso del IGI sería muy importante. Pero el compromiso está... Les puedo asegurar que hay dificultades porque yo las tengo para acceder, por ejemplo, a los datos de la RIC o de la DIC, o en fin, muchas dificultades, pero vamos, desde luego por nuestra parte que no quede en intentarlo. Además, aprovechenos que mientras estemos, que igual seguimos, pero que hasta mayo por lo menos está de nuestra mano echar una mano. Me imagino que los que vengan también, obviamente, ¿no? Digo, como estoy aquí, estamos aquí Antonio y yo y David, pues venga, era una broma, ¿no? Para comentar, ¿no? Y un poco siguiendo en la línea de Fermín, ¿no? Porque dice que esté quien esté se puede dar por hecho, pero yo no creo eso, ¿no? Porque esta es una decisión, como él decía antes, bastante política, ¿no? Yo creo que la política económica tiene mucha presencia, ¿no? Y doble direccional. Antes lo decía Clara, que es un tema de los que más me preocupa a mí en la evolución reciente, que la desigualdad es uno de los elementos que está generando también y se está prestando, ¿no?, a posicionamientos políticos que son preocupantes. La desigualdad con la migración, con los movimientos internacionales de personas, se están convirtiendo en elementos que configuran 4 líneas políticas diferenciadas, un poco el planteamiento que hace Piketty, Capital e Ideología, que está llevando, ¿no?, a partidos populistas, extrema derecha, ¿no?, que amenazan claramente las democracias, ¿no?, o como las entendemos en la actualidad, y por lo tanto son elementos de primera magnitud con implicaciones políticas. Pero la política también es importante a la hora de determinar la evolución, porque no solo a la hora de definir el sistema tributario y la capacidad redistributiva del sistema tributario y la política fiscal o la política de gasto, sino de una forma que también es muy relevante, quizá la más, que es que los mercados los crean, ¿no? La política, se configuran y se definen, no existen ahí, los puso la naturaleza, sino que los mercados lo definen los hombres, las personas, y en función de cómo se definan, da unos resultados de distribución y otros que condicionan también los resultados, ¿no? Y por lo tanto, conocer el detalle, comprender, tener la información, comprender la información y sobre todo las dinámicas que genera esa información, nos permite diseñar también, desde el punto de vista de la política económica, los mercados de forma que sean más eficientes, que es lo que al final buscamos, ¿no? Que se refuercen los temas positivos de la desigualdad y que se compensen los elementos negativos que también tiene, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos llegando a un punto de que la macroeconomía
la desigualdad debe adquirir un elemento casi de primer nivel, ¿no? Hasta ahora nos preocupaba mucho el crecimiento económico, su relevancia, está muy bien, sabemos mucho, hemos ido cada vez adquiriendo más conocimiento, pero la distribución al final vemos que es determinante y ahí todavía nos queda mucho por conocer, ¿no? Cuando el conocimiento empieza a empujar, se van desarrollando los sistemas, ¿no?, de información y lógicamente se han ido desarrollando las cuentas nacionales, se ha ido contribuyendo, porque el crecimiento era muy relevante y por lo tanto había buena fuente de información. Ahora tenemos que comprender que la desigualdad es un elemento clave, pues ampliemos y apostemos por tener información buena sobre esta parte, ¿no?, del funcionamiento de nuestras sociedades, ¿no? Por eso yo creo que, también un poco en respuesta a David, ¿no?, lo que planteaba antes, yo creo que sin duda alguna este es un elemento que vale la pena pelear por conocer mejor, ¿no? Por mención. ¿no? David, Hablaré pero poco. Bueno, lo primero, agradecimientos, ¿no?, obligados evidentemente a los panelistas invitados que vienen de fuera. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y el reto que tenemos por delante. Al Centro de Estudios en Desigualdad Social y Gobernanza y en concreto a Gustavo Marrero, pues por haber organizado, ¿no?, todo este encuentro. Evidentemente, pues a los compañeros del ISTAC, en este caso a Domingo por el atraco, haber aceptado ser atracado. Y bueno, por supuesto, permítanme también que el agradecimiento se lo traslade al viceconsejero de la Presidencia, al viceconsejero de Hacienda, personas que además a las que admiro, no solo por su sensibilidad social, que eso viene casi de cuna, sino también pues porque han demostrado que son personas que no les queda lejano el conocimiento científico. Creo que lo han acreditado. Y creo que eso también es una tranquilidad para quienes nos acompañan hoy en La Sana, ¿no? Saber que hay una inquietud social, pero detrás también hay un background muy potente y creo que los conocen saben que son de las personas que más saben de economía de Canarias sin ningún género de dudas. No es ninguna sobrevaloración. Insisto, quienes los conocen saben que no estoy exagerando en absoluto. Después, manifestar, es un cierre un poco atípico, seré breve, lo prometo. Mi enorme satisfacción precisamente pues porque sea el Centro de Estudios, sea la Universidad de La Laguna el que esté detrás de esta organización y que evidentemente que sea el gobierno el que ha entendido pues que es una gran oportunidad para tratar de arrojar algo de luz a un tema que al menos en Canarias a día de hoy pues no sabemos cómo estamos, ¿no? Y si no sabemos cómo estamos pues difícilmente vamos a poder actuar de cara a mejorar la situación. Por lo tanto, se dan la mano conocimiento y política para un tema de gran relevancia. Fermín ya comentaba que le había dicho, oye, tienes que leerte el libro, además lo traje, ¿no?, de Combatiendo la Desigualdad, que fue uno de los que me dio tiempo de leer en las pocas vacaciones que tuvimos. Últimamente me estoy embruteciendo mucho y no leo todo lo que me gustaría. Pero bueno, este libro me parece apasionante, ¿no? Me parece un libro muy cómodo de leer, entendiendo de dónde venimos y dónde estamos. Evidentemente no sería un libro que le podría recomendar quizás, volviendo al ejemplo de antes, a mi madre, pero es muy cómodo de leer y en la introducción de Olivier Blanchard y Dani Rodrik señalan un aspecto muy importante que me parece súper relevante, ¿no? Si este libro que lo que recoge son las ponencias, de manera resumida, de un congreso que hubo en Estados Unidos, es verdad que está muy sesgado hacia los Estados Unidos, pero ellos reconocen que si este congreso se hubiese celebrado hace 20 años, no hubiese emanado las conclusiones que emanan de este libro. Aquí hay más de 30 economistas, sociólogos, politólogos, filósofos, hablando sobre desigualdad, no solo desigualdad en riqueza. Y el consenso es que estamos ante un reto de primer nivel. Eso hace 20 años ese consenso en la academia no existía. Yo creo que eso pone en valor de lo que estamos hablando, ¿no? Y para afrontar ese reto, me reitero con lo que dije al principio, hace falta conocimiento, tenemos que basarnos en el conocimiento científico y ser capaces de difundir ese conocimiento científico, si no, ¿cómo entendemos que determinadas políticas, ya sean redistributivas o predistributivas, que afectan a un amplio porcentaje de la población, sin embargo, no son entendidas por esa misma población como necesarias y las rechazan? O sea, hace falta ser capaces de difundir a la ciudadanía
por qué es realmente importante este tema y es crucial. Hablaban de la estabilidad política y la calidad de la democracia. Esto, salvando las distancias, ya lo decía Aristóteles. Una creciente desigualdad es una bomba de relojería, no lo decía así, en la convivencia y en la calidad de la democracia, teniendo en cuenta cómo eran las democracias en tiempos de Aristóteles, evidentemente, ¿no? Con lo cual esto es viejo, pasa que ahora tiene matices. Y después está el lado político, conocimiento, y la política debería de basar sus decisiones cada vez más en el conocimiento, en la evidencia empírica. Yo creo que eso es fundamental. Es verdad que tenemos un amplio recetario de actuaciones que nos prometen unos determinados resultados. Pero también es verdad que el contexto es cambiante y por lo tanto el decisor político se enfrenta a un contexto altamente incierto. Y esto, no sé cómo se lo tomarán mis compañeros en el gobierno, pero reclama del ámbito de la política cierta audacia, cierta voluntad de experimentación. Alguno tiene que ser el primero a la hora de abordar retos emergentes. Y lo digo por la desigualdad, pero lo digo por cambio climático, lo digo por muchas cuestiones. Ya saben cómo llevamos el tema de la Agenda 2030 y los ODS, y le damos no solo a temas sociales, sino temas ambientales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí quizás haya cierto conservadurismo en general en el ámbito político. Mejor probamos lo que ya sabemos que funciona, aunque sea poco, ¿no? Y a veces somos reacios a ser punta de lanza. Yo creo que aquí hay que ser punta de lanza. Me quedo con lo que dijeron los dos viceconsejeros, con Antonio Olivera y Fermín Delgado, de que va a haber una voluntad de tratar de explorar hasta dónde podemos llegar, y yo creo que en esa carta a los Reyes Magos igual deberíamos de fasearlo, es decir, necesitaríamos todo esto para el óptimo, pero quizás lo más sensato sea a corto plazo empezar por aquí y ya iremos mejorando con el plazo del tiempo, tratar de hacer una propuesta que sea realista también desde el punto de vista de la capacidad que vamos a tener para gestionar todo este proyecto. Yo sin más me despido, espero que haya resultado muy interesante estas jornadas, a mí me lo ha resultado y ahora está todo por hacer, así que fantástico. Muchas gracias.